En el nombre de Dios. También les invito a hacer una oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, alabado y santificado sea tu santo nombre. Esta hora, Padre, que estamos aquí reunidos, donde quiera estén mis demás hermanos también, Señor, le pedimos un derramamiento de Espíritu Santo, que todo lo que se haya compartido durante este pequeño programa, Señor, sea para bendición y para honra y gloria de usted. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos. Hola hermanos, bendiciones, Dios me los bendiga. Les invito a abrir en sus Biblias en Daniel 12:2. Dice lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este es el versículo central de la meditación de esta tarde, y pues le damos el tiempo a nuestro hermano Daniel Cúcaro, que nos va a tener el tema del día de esta tarde, que lleva por título La matemática del fin. Que para él sea el tiempo y que pues el Señor pueda darnos mentes claras para poder entender su palabra. Bendiciones. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, hermano, por la invitación y por estar acompañados y conocer un poco más en profundidad el Dios que tanto nos ama. Voy a hacer una corta oración para comenzar. Amado Padre Celestial, ponemos esta reunión en tus manos. Queremos que tú nos dirijas, que todo lo que aquí se diga sea tu voluntad, Padre, y que sirva para el desarrollo espiritual de cada uno de los que te escuchan. Lo rogamos por Jesús. Amén. Bueno, Brian leyó unos versículos que se encuentran en el capítulo 12, versículos 3 y 4 del libro de Daniel. El versículo 3 lo menciona Jesús también en su sermón profético, se llama, el que se encuentra en Mateo capítulo 24, cuando dice que la abominación desoladora no debería estar en el lugar en el cual iba a estar, y que cuando los judíos la vean en ese lugar, huyan. Y dice, el que lee, entienda. Mateo capítulo 24, versículos 15 en adelante. El que lee, entienda. Y en el capítulo 12 habla de que los entendidos entenderán. Esto no es fácil para nadie. Los entendidos no son cualquiera. Los entendidos tienen que tener una característica especial. Y esa característica especial es que desean entender. No es simplemente que tengan la capacidad para entender, sino que desean entender, que dejan de lado cualquier preconcepto y se ponen a entender lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Eso es algo bastante difícil, porque todos hemos sido criados dentro de algún tipo de sociedad, buena o mala, linda o fea, pero algún tipo de sociedad, oriental, occidental, del norte, del sur, en algún lado. Y tenemos características de esas sociedades. Y muchas veces en las cuestiones religiosas hemos sido permeados
o instruidos por religiones que no necesariamente estaban de acuerdo con la Biblia. Entonces, algunos de esos pensamientos nos quedan. Esto es lo que entendieron los pioneros adventistas después del chasco de 1844. En octubre 22 de octubre se produjo el gran chasco y ellos se dijeron a sí mismos: tenemos que descubrir en qué nos equivocamos. Y para descubrir en qué nos equivocamos, tenemos que dejar de lado todo y empezar de nuevo. Tengan en cuenta que había adventistas entre 50, algunos dicen hasta 100.000 personas que esperaban a Jesús en aquella fecha. Pero no eran personas convertidas, eran simplemente personas asustadas de que Jesús viniera y no los encontrara preparados, no los encontrara dispuestos a aceptarlo a Jesús. Entonces esperaban a Jesús con miedo y la decepción fue muchísimo mayor. Se apartaron y no quisieron saber nada de las profecías. Por eso se lo llama el gran chasco o la gran decepción. Muy poquitos quedaron en el movimiento adventista deseando encontrar la respuesta en la Biblia y estudiando en qué se habían equivocado. Cuando digo muy poquitos, estoy hablando de un grupo pequeño de unas 40 o 50 personas. Ustedes imagínense, supongamos que eran 50.000 y quedaron 50. ¿Cuánto es? Es menos del 1%. Todos los demás se fueron, huyendo, porque no estaban dispuestos a aceptar que ellos se habían equivocado. Entonces estos pioneros empezaron a estudiar desde cero y ahí se dieron cuenta de un montón de errores. No solamente el error de creer que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Había un montón de errores. La inmortalidad del alma, que cuando uno muere se va al cielo o al infierno. Y eso no es bíblico, eso lo descubrieron ellos. La adoración del sábado como día de reposo. Guardaban el domingo, ninguno de ellos guardaba el sábado. Eso lo descubrieron después, gracias a Rachel Oates, que le transmitió ese mensaje al pastor José Bates, y este se lo transmitió al grupo de adventistas y se pusieron a estudiar y se dieron cuenta que el sábado era el día que había que adorar. La inmutabilidad de la ley de Dios, la eternidad de la ley de Dios, que no cambia y que no perece. Muchos creían que sí, que la ley había sido clavada en la cruz, lo siguen creyendo hasta el día de hoy. Todas esas cosas las tenían que estudiar y le estudiaron durante 20 años o tal vez un poco más, hasta que Dios les reveló el plan de salud. Fue todo lento porque tenían que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Por eso el versículo ese de Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice: los entendidos entenderán. Los que tengan verdaderamente interés en conocer se darán cuenta. ¿Por qué? Porque yo les abriré la mente para que se den cuenta. Porque lo que yo escribo en mi palabra, dice el Señor, no lo escribo porque sí. Mi espíritu no inspiró a los profetas para que escriban sonceras, para que escriban cosas innecesarias. Lo que está en la palabra de Dios es necesario. Que no lo podamos entender o que lo tomemos superficialmente porque para nosotros no es importante, no quiere decir que para Dios no sea importante. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y alguna parte en arameo, en el libro de Daniel. El arameo y el hebreo son bastante parecidos. Le comento esto porque la mayoría no sabemos de idiomas antiguos, entonces
nos dicen hebreo, arameo son dos idiomas distintos, pero no son tan distintos. Para que ustedes tengan una idea, el arameo y el hebreo tienen semejanzas como el portugués y el español tienen semejanzas. Si un portugués habla lentamente, le entendemos. Nosotros los argentinos que tenemos mucha ascendencia italiana, la mitad del país son descendientes de italianos. Entonces el italiano para nosotros es fácil, relativamente fácil. Y con el arameo y el hebreo pasaba lo mismo, eran idiomas muy parecidos. Había algunas diferencias, pero se entendía. Si uno hacía un esfuerzo, se entendía. La Biblia fue escrita en hebreo y era leída en hebreo en los tiempos de Jesús. Y la gente hablaba en arameo. Así que entendían más o menos lo que decía la Biblia. ¿Por qué el Señor la hizo escribir en hebreo y no en algún otro idioma? Porque Dios transmitió a través del hebreo una serie de conocimientos que al traducirla a los distintos idiomas se pierden. Hay un mensaje maravilloso en el capítulo 7 de Apocalipsis, con los nombres de los patriarcas de las 12 tribus. Pero es algo que nosotros tenemos que entender al estudiarlo. Muchas personas leen los nombres de las 12 tribus de Israel en el capítulo 7 de Apocalipsis y dicen, bueno, estos son los 144.000, hay 12.000 de cada una de estas tribus, pero no se dan cuenta que hay por lo menos 2 errores en la lista de los nombres de los patriarcas de Apocalipsis 7. Hay 2 errores. ¿Y quién dio esa lista? La dio Dios. ¿Y Dios se equivoca? No se equivoca. ¿Y cómo puede haber esos errores ahí? Uno de los errores es que los nombres están escritos en el orden, no en el orden que nacieron, sino en otro orden. Y para la mentalidad hebrea, el orden del nacimiento era importantísimo. En cambio, los nombres, si ustedes se fijan, están invertidos, no invertidos, están cambiados. Y habla de la tribu de José, pero la tribu de José no existió, porque a José, la tribu de José se dividió en 2, Efraín y Manasés, que eran los 2 hijos. Y también menciona la tribu de Manasés, y dice 12.000 de la tribu de Manasés y 12.000 de la tribu de José. Pero Manasés estaba dentro de la tribu de José. Entonces ahí tenés una tribu y media. Y no menciona la tribu de Dan. Podemos dar muchas explicaciones, pero hay una explicación muy lógica y tiene que ver con los nombres. Por eso están alterados la ubicación, porque el significado del nombre de cada uno de esos patriarcas nos da un mensaje. No es el tema de hoy, busquen en mi canal el mensaje secreto de Apocalipsis 7, el canto de Apocalipsis 7, dice, mueren igual que los injustos. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Los justos y los injustos todos mueren y se terminó todo. Y después que nació su hijo primogénito, que se llamaba Matusalem, empezó a caminar con Dios y Dios le contó cómo era el plan, que algunos iban a morir y que otros iban a ser llevados al cielo. Y a él se lo llevaron al cielo como un símbolo de los redimidos que estarán vivos cuando Jesús venga. Probablemente los 144.000 de los cuales le hice referencia hace un momento. Este es el cumplimiento del primer milenio de la historia de la humanidad. Aquí se cumple el primer milenio. ¿Qué pasa en el segundo milenio? En el segundo milenio hay otro símbolo del plan de salvación.
en el segundo milenio nace, justamente cuando se cumplen 2000 años desde la creación, nace Abraham. Y Abraham es el símbolo de Dios Padre que sacrifica a su Hijo. Ustedes ven, el plan de la redención se va desarrollando a través de los patriarcas en estos milenios, como si fueran mojones, como si fueran símbolos, carteles que están en el camino. Uno llega por la ruta a un cartel y ve, dice, tantos kilómetros desde tal lugar, este es el camino que lo conduce a la Nueva Jerusalén, por decirle algo, o a la Ciudad de México. Y Dios nos muestra en el primer milenio que los fieles morirán y resucitarán, y los otros fieles, otro grupo, irá al cielo sin ver la muerte. En el segundo milenio nos muestra cómo es el carácter del Padre, de un amor tan grande que se desprende de su Hijo para que su Hijo muera por la humanidad. En el tercer milenio aparece otro personaje clave en esta historia. En el tercer milenio aparece David. Justamente 3000 años de la creación, David aparece en escena. Y David es un símbolo también, es el símbolo de Cristo como Rey de Reyes. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, representado por Isaac, aparece David como Rey de Reyes y Señor de Señores. David es el símbolo de Jesús como Rey. En el cuarto milenio aparece Cristo, aparece el Mesías. Esto es así. Si ustedes toman un libro de historia o la Biblia y van sumando, se van dando cuenta que en esos momentos es cuando se cumple cada uno de estos carteles que Dios va poniendo a través de la historia. En el cuarto milenio nace Jesús. Ustedes ya saben esa historia. Ahí se cumple la promesa. En el quinto milenio se produce lo que en la historia se conoce como el cisma de Oriente. El cisma de Oriente es que durante 1000 años el cristianismo permaneció unido en una sola religión, que era la Iglesia Católica, así nomás. La Iglesia Católica. Católica quiere decir universal. El cristianismo estaba en una sola religión. Pero en el año 1054 se produce una ruptura en el cristianismo. Y el cristianismo se divide entre la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. Se dividieron y nunca más se unieron. Y a partir de ese momento hubo más rupturas a lo largo de los siguientes 1000 años, ruptura tras ruptura, que hoy encontramos al cristianismo atomizado en cientos, por no decir miles, de iglesias y grupos. Cientos de iglesias y grupos por lo menos hay. O sea, 1000 años de unidad, 1000 años de desunidad. Y hemos llegado al sexto milenio. ¿Y cuáles son los objetivos de este sexto milenio? Volver a unir al cristianismo. Y en eso es el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis capítulo 13, en el cual en este momento de la historia se está buscando unir al cristianismo otra vez, como era al principio. ¿Es un objetivo malo o bueno? Aparentemente es bueno. El tema es en base a qué se va a unir el cristianismo. Bueno, el papado quiere que el cristianismo se una en base a lo que el papado proponga, con el papado en la cabeza, y de allí hacia abajo
todas las demás religiones rindiéndole pleitesía al papado, y no a Cristo, porque el cristianismo anterior, de los primeros siglos, tenía como cabeza a Cristo, pero el cristianismo actual no tiene como cabeza a Cristo. Se dice cristiano, pero en realidad cada religión tiene un Dios distinto, que no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo era humilde, el verdadero Cristo era sumiso, el verdadero Cristo era obediente a las leyes de su Padre. ¿El cristianismo actual es así? No. La mayoría de las iglesias reniegan de obedecer la ley de Dios. Bien, les hice un resumen de 6.000 años para llegar a este momento en el cual sí vamos a usar un poco de matemáticas más complejas. Vamos a usar la progresión geométrica. No sé si ustedes saben lo que es la progresión geométrica, pero ahora lo van a saber. Se los voy a demostrar con una historia que no sé si es verdad, no tiene importancia si es verdad o no es verdad, porque es solamente una historia para ejemplificar lo que está pasando actualmente en el mundo, pero es una historia supuestamente antigua. En un reino de Oriente, pónganle la India, no sé si fue en la India o si fue real, no lo sé, pero había un rey al cual le gustaban mucho los juegos de mesa y era muy aficionado a eso. Uno de sus matemáticos de la corte inventó un juego, el ajedrez. El ajedrez tiene 8 casilleros por 8 casilleros. O sea, es un cuadrado de 64 casilleros, 8 por 8, 64 casilleros. En esos casilleros hay 2 líneas de cada lado donde se ubican 16 piezas de cada uno de los lados. Las piezas son iguales, solo que de distinto color. Peones, caballos, torres, el rey, la reina, alfil, etc. Bien, este matemático se lo explicó al rey y el rey quedó fascinado. Dice, esto es maravilloso, me encantó. ¿Cuánto quiere que le pague por este juego? Entonces el matemático, muy astuto, matemático se la sabía todo, le dijo, mire, yo en realidad quisiera regalárselo. No, no, de ninguna manera. El rey era muy generoso. Dijo, no, 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 no. Pídame lo que quiera, yo se lo pago porque este juego es maravilloso, es muy lindo, me encantaría tenerlo para mí. Bueno, dice, yo solamente quiero arroz. ¿Arroz quiere? Sí, arroz. Bueno, dígame cuánto arroz quiere, cuántos kilos de arroz quiere. Mire, en realidad quiero 1 grano de arroz para el primer casillero de los 64, 2 granos de arroz para el segundo casillero y ir multiplicándolos por 2 en cada casillero. 4 en el tercero, 8 en el cuarto, 16, 32, 64, 128, 256, 532, 1000. Y el rey vio que ya iba por el 7º casillero, 8º casillero, y eran 1000 granos de arroz. ¿Qué no vamos a tener? Tal vez este hombre me saque unos cuantos kilos de arroz y se lo pagamos y se queda contento. Bueno, dicen, no hay ningún problema. Que vengan los otros matemáticos que hagan la cuenta y vean cuántos kilos de arroz hay que darle a este señor y listo, me quedo con el juego. Bueno, como no, majestad, sí, vinieron todos, se fueron los matemáticos, empezaron a hacer la cuenta. Cuando tenían lista la cuenta, una cuenta que también ustedes pueden hacer porque los teléfonos son calculadoras, así que ustedes pueden ir multiplicando un casillero por 2, el otro por 2 y el otro por 2, así durante 64 veces.
Cuando vinieron los matemáticos y le dijeron al rey, ya tenemos la cuenta. Bueno, ¿cuántos kilos hay que darle? No, no hay en el planeta Tierra tanto arroz como el que se necesita para darle a este señor. ¿Cómo no hay? Le explicaron la cuenta de que cada vez había que duplicarlo y cuando se llegaba a determinada cantidad, la duplicación daba cifras exorbitantes. No había arroz en todo el planeta Tierra y no sabían jamás cuándo se podría juntar una cantidad tan tremenda de arroz, porque los números no se podían abarcar. Hagan ustedes la cuenta, yo la hice, mi calculadora me dijo, error, ya no puedo seguir haciendo esta cuenta. O sea, la suma es exorbitante. Dios conoce los números mucho mejor que nosotros. Cuando volvamos al tiempo de Noé, volvamos a los tiempos de los patriarcas. Cuando Dios le habla a Noé, Noé tenía 480 años y le dice, dentro de 120 años voy a traer un diluvio sobre la tierra. Y Dios estaba sacando una cuenta viendo la forma en que la humanidad de aquel tiempo iba avanzando aceleradamente hacia el fin del planeta Tierra. El diluvio llegó en el año 1656 desde la creación. 1656 años le tomó al ser humano para empezar desde cero y llegar a un momento de la historia del planeta Tierra en el cual el conocimiento se había acelerado tanto que era superior al conocimiento que tenemos actualmente. Ellos tenían una mente superdotada. Los mejores científicos de hoy no son más que niños al lado de la mente que tenían los antediluvianos. Lean Patriarcas y Profetas, el capítulo acerca de Noé y el diluvio. La Biblia lo dice, el pensamiento de ellos era todo hacia el mal. Y todo lo que inventaban era hacia el mal. Y estaban logrando conocimientos científicos ayudados por los ángeles demoníacos que estaban llevando a la destrucción del planeta Tierra. Buscaban armas cada vez más poderosas para destruirse unos a otros. Y Dios sabía, por esta progresión geométrica, hacia dónde se estaba dirigiendo la humanidad. Y por eso le puso un límite. El límite es, se lo dijo a Noé, dentro de 120 años, en el año 1656 desde la creación. Ese es el límite. Y no los puedo dejar un año más, porque ese siguiente año ellos habrían llegado a todos los conocimientos que harían explotar el planeta Tierra. Porque ese era el plan de Satanás. El plan de Satanás era destruir el planeta Tierra para que no pudiera venir el Mesías. Si el planeta Tierra era destruido, el Mesías no venía y Satanás no iba a ser destruido, porque el plan de Dios no se iba a cumplir. Y Dios lo tenía que evitar. Y lo evitó casi destruyendo el planeta. Solamente salvó a una familia. Y Dios se lo prometió a Noé. Fíjense ustedes, Noé tenía 480 años y recién leímos, hace un momento leímos en Génesis, que los hijos de Noé nacieron cuando él tenía 500 años. O sea que a los 480 años él no tenía hijos y Dios le dice que construya un arca para que se salve él, sus hijos y las esposas de sus hijos, y él no tenía hijos. 20 años después recién tuvo hijos. Dios conoce todo. Dios le dio esperanza a Noé que si él era fiel iba a tener hijos, porque fíjense, tenía 480 años y no tenía hijos, algo pasó. Algo pasó que no podía tener hijos. Pero Dios le dio la esperanza, tendrás hijos y tus hijos se casarán y tendrán esposa y entrarán en el arca dentro de 120 años. Y Noé creyó y le fue contado por justicia. Y él salvó al planeta, o sea, por obedecer a Dios,
salvó la procreación del planeta. Dios conoce los tiempos y Dios sabe a dónde estamos llegando actualmente la humanidad. Y este tema, aunque el tiempo se nos está yendo, es para plantar algo que está ocurriendo y que no debemos nosotros hacer caso mismo o omiso. La humanidad está llegando al punto en el cual los seres humanos ya no vamos a ser útiles en el planeta Tierra. La inteligencia artificial está avanzando a pasos tan grandes que están reemplazando a los seres humanos. Ya los robots, ya las inteligencias artificiales están pudiendo duplicar el pensamiento humano. Y la inteligencia artificial es mucho más barata que contratar a una persona durante 30 o 40 años hasta que se jubile. Y los empresarios lo saben. Lo que no saben es hasta qué punto la inteligencia artificial puede seguir evolucionando. No lo saben, pero siguen jugando con ese tema de la inteligencia artificial. En este momento, los cálculos a los cuales están llegando las computadoras exceden lo que la mente humana puede siquiera imaginar. En este momento. No estoy hablando del futuro, estoy hablando de este momento. Y los seres humanos, los programadores, los científicos que trabajan con la inteligencia artificial, estiman que en la próxima década se habrá llegado al punto en el cual la inteligencia artificial reemplazará totalmente al ser humano, pensará como un ser humano, inventará cosas y hará todo lo necesario para que los seres humanos sean desechables. Y eso es lo que están planeando en este momento de la historia. ¿De cuándo estoy hablando? De finales de esta década, principios de la próxima década, el ser humano ya no va a ser útil. Yo tengo 67 años. Las computadoras fueron inventadas en la década de 1950, hace 75 años. Cuando las computadoras fueron inventadas hace 75 años, una computadora ocupaba el espacio de una habitación de 4 por 4 metros. Se necesitaba muchísima energía para hacer mover esas computadoras y apenas hacían cálculos similares a los de la calculadora que tenemos en nuestro teléfono. No creo que ni siquiera llegaban a ser tan inteligentes o a hacer tantos cálculos como nuestras calculadoras de mano que tenemos en el teléfono. Hace 75 años. Yo entré a trabajar en el diario La Nación de Buenos Aires en 1977. 2 años después instalaron las primeras computadoras. Si yo miro hacia atrás, me pongo a llorar. Eran una lágrima. Eran realmente algo tan básico, apenas un poco mejor que una máquina de escribir, una pantalla de color negro con letras verdes, y la única ventaja era que se podía almacenar todos los datos y borrar cuando uno iba escribiendo si se equivocaba. Y eso era una computadora en 1979, 80, si quieren. Hoy en día hemos llegado a avances que ni siquiera se me ocurrieron en la mente en aquellos años, pero que a otras personas sí se les habían ocurrido. Porque ustedes no se olviden que detrás de los avances científicos está la mano de Satanás. Satanás quiere llevar a esta humanidad al mismo límite al cual llevó la humanidad anterior, a la destrucción.
Satanás quiere que cuando Jesús venga no haya planeta Tierra, por lo menos no haya nadie que ame a Jesús, que lo respete y que esté dispuesto a vivir por él y a morir por él. Satanás quiere destruir todo eso. Es muy astuto y está llevando adelante esa agenda. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 12 que el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra los santos para destruirlos. Y si puede destruir el planeta Tierra, lo va a hacer. Seguramente han oído hablar de la película Oppenheimer, que ganó un Oscar el año pasado. Relata la historia de un científico, Oppenheimer, que estuvo involucrado en el proyecto de la bomba atómica. La película no lo dice explícitamente, pero hubo un incidente allí que hizo que los científicos empezaran a tener miedo, incluso el mismo Oppenheimer, con respecto al proyecto. No había computadoras en aquel tiempo, los cálculos se hacían en un pizarrón, no había computadoras. Los cálculos no se podían hacer con los dedos, se hacían en base a fórmulas científicas que se escribían en un pizarrón. Fíjense ustedes, estamos hablando de la década de 1940, y les dije que las computadoras recién se inventaron en la década del 50. Habían hecho unos cálculos y Oppenheimer siempre estaba en su mente rehaciendo los cálculos y se acostó a dormir y tuvo un sueño. Él soñó que una mano, no una persona, una mano, lo despertaba y lo llevaba hasta el lugar donde estaba el pizarrón y le señalaba un punto en el pizarrón. Y eso lo hizo 3 veces en el sueño. La mano señalaba un punto en el pizarrón. Y él, a la mañana temprano, fue a ver el pizarrón que estaba en la oficina donde trabajaban todos los científicos, y fue especialmente a mirar el punto que le había señalado la mano. Y cuando miró el punto, hizo los cálculos mentalmente y se dio cuenta del error. Había un error allí, en ese cálculo, que si ellos seguían avanzando sin tenerlo en cuenta, cuando explotara la bomba atómica, iba a desencadenar una reacción que iba a hacer explotar el planeta Tierra. Llamó a los otros científicos y les dijo, miren lo que encontré. Y todos miraron y se dieron cuenta. Estuvimos a punto de hacer explotar el planeta Tierra. Dice, ¿cómo te diste cuenta? No, yo no me di cuenta. En un sueño una mano vino y me señaló ese punto. Bueno, los que eran cristianos dijeron, esa es la mano de Dios. Algunos dijeron, buenas noches, yo me voy, no quiero participar en esto. Y otros se quedaron, dijeron, vamos a tener que poner más cuidado con estas cosas. Pero no sabían si se habían equivocado hasta el momento en que bajaron la palanca y explotó la bomba atómica. Si ustedes lo ven en la película, ellos muestran ese instante en el cual todos se miran como diciendo, podemos volar por los aires, pero igual bajaron la palanca. No les importó que estaban tal vez a punto de hacer reventar el planeta. Igual bajaron la palanca. Han pasado 80 años y el hombre sigue jugando a ser Dios. Dios lo ha estado evitando. En Apocalipsis dice que Dios retiene los vientos para que no destruyan el planeta. Pero un día la mano restrictiva de Dios se va a levantar y van a caer las grandes plagas.
Queridos jóvenes, ya les mostré en qué punto de la historia estamos. Cuando yo empecé a conocer las computadoras, 1979, han pasado 45 años, o más, poco más, 45 años, póngale. No van a pasar otros 45 años. Hemos llegado al límite. Estamos en ese límite. No podemos mirar para otro lado. El programa de Dios, la matemática de Dios, abarca 6.000 años. Dios le da a Satanás 6.000 años. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para Dios un día es como 1.000 años como un día. La creación son 6 días de la creación y un día de descanso. El plan de Dios son 6.000 años de pecado y un día de descanso. Por eso en el milenio, en el último milenio, en el séptimo milenio, Satanás va a estar atado, descansando de sus maldades. Estamos llegando al final de ese sexto milenio. Las matemáticas no erran. ¿Qué estás planeando para tu futuro? Para un futuro que ya no existe. Tu futuro es en la Canaán celestial. Tu futuro es en el cielo. Por eso todo lo que estés haciendo ahora, enfócalo en el objetivo. El objetivo es ir al cielo, vivir eternamente con Jesús. Y para eso tienes que tomar decisiones hoy, en este momento de la historia en el cual somos la última generación. Somos la generación de donde habrán de salir los 144.000. Y yo los insto a formar parte de ese grupo. Muchos morirán, muchos pasarán por pruebas terribles, todos, pero los que estén vivos formarán parte de la guardia imperial, de la guardia de Jesús, que lo acompañará por todo el universo. A donde quiera que vaya, estarán los 144.000. ¡Qué privilegio! Porque aquí está viva la generación que llegará a ese día. Ese día ya viene. El tiempo no juega a nuestro favor, el tiempo se está terminando. La matemática de Dios está llegando a su fin. Que el Señor, a través de su Espíritu, obre en tu corazón para que tomes la decisión de dejar el mundo y seguir a Cristo, porque el mundo pasará, pero el tierno amor divino por los siglos durará. Amén. Muchas gracias, Pastor, por ese tema. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, o algún comentario. ¿No? Bueno, todo bien, todo muy claro, entonces, muchas gracias nuevamente. Yo no tengo una pregunta, pero sí tengo un comentario. Me llamó mucho la atención lo que dijo al principio, de que había 100.000 personas esperando, ¿no?, la venida de Cristo. Y efectivamente, muchos no pasaron la prueba del agua y quedaron ya los fieles, ¿no?, los que en realidad iban a ser fieles hasta el fin. Bueno, si no hay otra pregunta, le voy a pedir, Pastor, que ore por nosotros para que sí podamos ser de ese pueblo. Amado Señor, danos la fuerza necesaria para mantenernos firmes. Sabemos que el enemigo quiere destruir, pero tú quieres salvar. Por eso nos ponemos bajo tus manos con la confianza, la fe de saber que tu amor es infinito
y tu poder también, y que habrás de protegernos frente a las acechanzas del enemigo y que habrás de llevarnos a la patria celestial que tanto anhelamos ver. Señor, que nada de lo que este mundo ofrece nos atraiga hacia Él, pero que todo lo que tú nos ofreces nos atraiga hacia ti. Señor, deseamos hacer tu voluntad y vivir tal cual tú deseas que vivamos. Por Jesús lo rogamos. Amén. Así sea. Bueno, chicos, si alguien puede encender su cámara, vamos a despedir al pastor. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que pueda estar con nosotros nuevamente en otra ocasión. ¿Alguien tiene sus...? Ahí está, ok. Adiós, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. A ustedes. Un abrazo. Gracias, igualmente. Igualmente. Muy bien. Vamos a continuar nuestro programa. Va a ser un poquito diferente lo de los versículos en esta ocasión. Las que van a participar no podían hacerlo en vivo, pero a ellas se les ocurrió una muy buena idea de mandarnos los versículos. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla, a ver si lo podemos ver. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Verona Neira, soy de Perú, Chiclayo, y hoy día me toca el día miércoles para recitar mis versículos. Salmos 24:2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustentará la honra. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Me llamo Cristina Neira, soy de Perú, Chiclayo. Me ha tocado el día lunes para recitar los versículos. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Gracias. Ok, a ver. Ok. Muy bien, muchas gracias, chicas. Muchachos, sigamos aprendiendo nuestros versículos. De verdad que es una bendición poder recitar y al mismo tiempo meditar en la palabra del Señor. Pero para esta semana, no solo para esta semana, pero comenzando esta semana, quiero compartir con ustedes un reto en cuanto a la oración. Ya van varias semanas que el Señor ha puesto esto en nuestros corazones y en esta tarde, rápidamente, nada más los voy a invitar, si tienen sus Biblias por ahí, que vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Hablando en cuanto a la oración, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel tenía el hábito de la oración y él tenía horas establecidas para orar con Dios. Y no crean que él oraba como nosotros oramos muchas veces. Señor, gracias por este día, bendícenos, cuídanos, amén. No, Daniel hablaba con el Señor como un amigo. Daniel dice que se arrodillaba, pasaba tiempo con el Señor, ¿verdad? Y es necesario que nosotros lo hagamos en este tiempo. Nosotros como jóvenes estamos siendo más atacados que cualquier otra persona y necesitamos, por lo tanto, buscar al Señor muchísimo. Si Jesús lo hacía siendo Jesús y siendo perfecto, ¿cuánto más nosotros, verdad? Entonces, les voy a invitar a que iniciando esta semana podamos orar a ciertas horas. Por ejemplo, en casa nosotros oramos a las 9 de la mañana y oramos nuevamente a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque esas son las horas cuando se hacían los sacrificios, ¿verdad? Ya no vamos a hacer los sacrificios, pero podemos ponernos en comunión con el Señor. Pero ahí ustedes ya buscan sus horarios, ¿verdad? Pero estar en comunión con el Señor. Y el otro versículo que les voy a invitar, que es la segunda parte de nuestro reto para esta semana, se encuentra en el libro de Job, en el último capítulo, Job capítulo 42, versículo 10. Job 42, 10 nos dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado, ¿por quiénes? Por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ese es el otro reto iniciando esta semana, que usted le llame por lo menos a 2 personas para orar con ellas. O si tiene a alguien ahí cerca, algún vecino, algún familiar tal vez, y no solamente sus amigos, puede orar por sus enemigos también. Pero es necesario que nosotros hagamos esto porque, hablando por experiencia personal, los más bendecidos vamos a ser nosotros. Entonces, esos 2 retos iniciando esta semana, orar con horas establecidas y también orar no solamente por nosotros, muchas veces oramos por nosotros o por nuestra familia, hay que orar por alguien más. Dice mi papá a veces, cuando tengo más problemas es cuando le llamo a alguien más y es lo que debemos de hacer nosotros también. Dejar de enfocarnos en nosotros y tratar de ayudar a otra persona más necesitada, ¿verdad? Y continuar también con nuestros versículos. Les vamos a mandar ahí la tarea para esta semana. No sé si hay alguna duda, pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? Ok, yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer una última oración para despedirnos. Si se pueden colocar de rodillas. Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos por tantas bendiciones que usted nos ha dado, porque nos ha permitido vivir en estos tiempos y Padre nos ha permitido no solamente vivir en estos tiempos, sino ser jóvenes en estos tiempos. Sabemos de que usted tiene una misión y un propósito para nosotros. Pedimos que usted siga revelando cuál es ese propósito y misión, que nos ayude cada día a poder someter nuestras vidas a usted, que podamos darle nuestros corazones y Padre, por favor, úsenos poderosamente en su obra. Ayúdenos a predicar su palabra por precepto, pero también por ejemplo, y que todo esto pueda ser siempre para su honra y su gloria, que podamos estar listos para su pronta venida. Pido por cada joven que está aquí y también por todos los del grupo que no se han podido conectar, que usted trabaje en todos nosotros y nos ayude cada día a poder ser verdaderos hijos suyos. Todo esto le pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Feliz semana para todos y nos vemos con el favor de Dios el próximo sábado.